Tú ves esto, te recomiendo que el día de mañana a tus hijos le inculques una disciplina. Tienes que capacitarte, tienes que entrenar, tienes que formarte, porque si no, no vas a lograr objetivos. El tenis me ha enseñado todo lo que no aprendí en un colegio o en una universidad. Si hoy quisieras cambiar tu vida, yo te recomiendo que aprendas a vender. Mira, hay enseñanzas o más bien sucesos que te dejan quedan marcados en tu vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 10, 11 años, si no me equivoco, que estaba en mi cuarto súper pequeño y estaba mi papá y mi mamá allí y venía una carga de ellos de mercancía que ellos exportaban e importaban, y esa noche perdieron 2 contenedores de mercancía, lo cual era una cantidad de dinero, bueno, mejor ni digo las cifras, ¿no? Y yo vi ahí cómo se agarraron los pelos, cómo fue un shock total, ¿no? Era algo que cuando eso pasó, perdieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo los vi a ellos, tenía como 10, 11 años, y a mí me quedó marcada esa imagen. Pero lo más loco no fue eso. O sea, lo más relevante de esto es que al día siguiente ellos se pararon con todas las ganas, con toda la energía, y fueron a trabajar, fueron a enfrentar este suceso que había pasado, trataron de sacar la fuerza de donde no la tenían y siguieron construyendo a pesar de que habían caído esa noche anterior, que estamos hablando que esto era un negocio que se estaba construyendo, reinvirtiendo, y que todo el dinero se iba poniendo para la inversión, para que creciera más rápido. Habían perdido casi todo en ese momento, ¿no? Verlos al día siguiente, cómo se pararon, cómo afrontaron esta caída, porque no es una derrota, es una caída. A mí eso me quedó marcado en mi vida, en mis recuerdos, para toda la vida. Entonces, en ese momento, cuando pasó eso, yo lo que pienso era que cómo puedo ayudarlos, cómo puedo aportar, cómo puedo bajarles carga, cómo puedo ayudarlos a que liberen tensión de nosotros en la casa y pueda aportarles a ellos una energía que no los consuma y puedan concentrarse más en su trabajo para seguir, porque ya no se podía recuperar esa mercancía, y eso que había pasado no se podía recuperar, ya estaba perdido. Por más que no quisiéramos aceptarlo, ya estaba perdido. Entonces yo comprendí con poca edad en ese momento que, o sea, el valor del dinero, el valor del trabajo, el valor del sacrificio. Y también aprendí en ese momento en que, mira, no importa cómo caigas, lo importante es levantarte, porque si no te levantas, no puedes seguir adelante. Y claro, la manera como ellos lo afrontaron fue bestial. Eso fue a lo bestia, ¿no? Porque yo no sé si otra persona hubiese reaccionado igual, porque lo que yo veo en otros aspectos es que es más difícil afrontar este tipo de pérdidas, este tipo de sucesos, que de un día para otro, ¿sabes? Obviamente con dolor, con sentimientos muy, como muy débiles, pero siguieron y lo afrontaron, y lo que hicieron fue, bueno, cambiar el chip y continuar haciendo lo que venían haciendo, simplemente que con una mejor estructura. Entonces, claro, yo a esa edad, yo lo que quería era como una varita mágica, ver cómo recupero ese dinero y ayudarlos a ello, ¿no? Porque lo que sí ha habido en mi casa siempre desde muy pequeño es educación financiera y valor, dolencia del dinero, de cómo construyes tu patrimonio, de cómo tú afrontas cada victoria y cada derrota. Porque no solamente es la derrota, ¿no? Sino la victoria también. Es un control de emociones. Porque en ese momento la bonanza que había en mi familia era gigantesca, ¿no? O sea, era muy, muy grande, pero tampoco aprovechaba esa bonanza. Yo tampoco me aprovechaba de esa bonanza. Yo, como te digo, quizás yo era una persona que no aprovechaba de lo mucho que había, sino que trataba de aprender a cómo lo hacían, viéndolo desde afuera un poco, porque simplemente tenía 10, 11 años. Pero a lo que voy con todo esto es que en el deporte, como en la vida, como en los negocios, tú pierdes, pero también ganas. De esa experiencia también se ganó, porque lo que se ganó es que, bueno,
ya la próxima vez no te vas de boca con todo en tu inversión, sino que te vas quizás con un 70%, 80% de inversión y guardas un 20% de tu capital para cualquier evento que pueda pasar, que ojalá no sea como esto que pasó, pero siempre tienes que guardar algo. Bueno, en este caso no fue así, fue casi all in y porque venía funcionando, ¿no? Pero bueno, hay un momento que, como acabo de decir, también como ganas, agarras una racha, ganas, crees que no vas a perder, pero sí, llega un momento en que vas a perder. Lo que hay es que estar preparado para saber perder y analizarte a ti mismo para que cuando pierdas o caigas, sepas que hiciste mal para no volverlo a hacer o para mejorarlo. Porque hay cosas que evidentemente pueden volver a pasar, pero sí podemos mejorar. Entonces, sí, bueno, eso fue una enseñanza que a mí me quedó, me quedó, no, me impactó. Y de ese impacto, bueno, ahorita a mi edad lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Entonces, aquí voy con esto todo me ha enseñado a lograr y cumplir objetivos con momentos altos, con momentos de bajas a lo largo de toda mi vida personal y profesional. Y es eso que aprendes en casa, que sí es muy importante. Sí es muy importante cuando tienes una buena crianza. Es muy importante. A veces lo dejamos un poco por sentado, que el colegio, la universidad, sí es importante. Son herramientas, ¿no? Son herramientas, pero la herramienta más fuerte es tu crianza en casa. Allí vas a formarte, a desarrollarte, es como cuando te preparas para un campeonato de una vez. Bueno, aquí en la casa te preparas para tu vida completa, evidentemente pasando por procesos, por etapas que a ti te van a enseñar que por más que te prepares en casa, igual no eres perfecto. Vas a seguir aprendiendo de otras cosas externas, ¿no? Porque son procesos que van cambiando y los tiempos también van cambiando. Tú tienes que ajustarte, adaptarte, pero con una buena formación, una buena base, tú eres capaz de todo, de lograrlo absolutamente todo lo que tú quieras hacer, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el deporte en todos los deportes era muy bueno, ¿no? Pero era muy bueno porque tenía talento, pero también era muy dedicado. Solo que me hice fútbol, natación, y todas las competiciones las ganaba, ¿ok? Bueno, casi todas, a una corta edad. Después me quedé con el tenis, que fue el deporte que, bueno, me llevó a lo más alto y lo que más me enseñó, aparte de la crianza en casa, el tenis me ha enseñado todo lo que no aprendí en un colegio o en una universidad. Todo, todo. Me enseñó a formarme, a ser comprometido, a disciplinarme, a saber cuándo decir que no, a tener estructura, a seguir procesos, a seguir un calendario, a formarte internamente, físicamente, mentalmente. El tenis me enseñó muchísimo, muchísimo. Entonces, si tú ves esto o cuando lo veas, te recomiendo que el día de mañana a tus hijos le inculques una disciplina, porque si lo haces, vas a ver que es una persona totalmente diferente a otras personas en la sociedad. Esto es vital, vital para tu formación. No solamente el colegio es importante, porque todos dicen, muchos padres cotidianos dicen, no, el colegio es importante, tienes que ir a la universidad. Vuelvo y repito, son herramientas que te van a ayudar, pero una buena crianza y una disciplina que hagas deportiva, artística, que te exija compromiso, disciplina, estos valores fundamentales, te van a hacer ver totalmente diferente por encima de otras personas en la sociedad. Aquí tienes que saber cuándo decir que no, cuándo seguir un plan, porque necesitas cumplir un objetivo, porque nada de esto lo haces sin objetivo. Tú te preparas vamos a poner un ejemplo, en tu mundo artístico de canto, porque tú quieres llegar lejos con tu voz. Tú quieres prepararte en mi persona como lo fue en el tenis. Tú tienes un objetivo, que es llegar a obtener una beca universitaria, llegar a ser un tenista profesional
O sea, tú tienes objetivos, porque tú estás en un deporte por un objetivo. Si no, no estás perdiendo el tiempo. Es un hobby. Y un hobby no te forma igual que una disciplina como objetivo, ¿no? Entonces, a lo que voy aquí es que siempre visualiza, ten una misión de ti mismo y no pierdas nunca el foco. Porque cada año que pasa es tiempo que no puedes recuperar. Quizás tú cuando tienes 10 años, evidentemente son unos niños, están empezando apenas a vivir, pero si tú empiezas muy tarde una disciplina, no vas a obtener los mismos resultados que va a obtener tu compañero que empezó a los 5 años esa disciplina. Y yo lo viví, yo lo vi. Entonces, a lo que voy, muchas veces dejamos que pase el tiempo, postergamos decisiones porque no somos muy buenos ejecutando. O no, más bien no somos buenos, no tomamos acción. Porque siempre decimos después, después, después. Entonces, el después, cuando te das cuenta, pasan los años y se va perdiendo los objetivos y te das cuenta cuando empiezas a ver la diferencia con los demás. Cuando los demás están alcanzando metas y quizás tú no. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ellos sí estaban comprometidos, sí tienen un objetivo y tú no. Tú estabas haciendo un hobby. Entonces, bueno, estos son sucesos que han pasado a lo largo de mi vida personal, evidentemente, como muchos de ustedes también han tenido experiencias y momentos que han pasado, ¿no? Pero si pudiera describir un punto de impacto, de inflexión en mi adolescencia, este es uno de los... Este sería el primero, porque aquí realmente aprendí a cómo levantarte después de una caída tan fuerte, del coraje que tienes que tener al afrontar tus derrotas, al afrontar momentos que no esperabas, a tener esa valentía, a pararte al día siguiente, bañarte, comer, hacer ejercicio, sales y tienes que afrontar tu vida, porque nadie más lo va a hacer por ti, nadie más. Esto es, yo sé que cuando lo vean, yo me acuerdo claramente cómo pasó y para mí fue un aprendizaje brutal, brutal, porque aquí empecé a tener un poquito más de valor en cuanto a educación financiera, a trabajo, compromiso. Y bueno, no yo, sino mis hermanas, todos en casa hemos tenido esta educación financiera, esta dolencia de dinero, estos valores muy bien inculcados del sacrificio, del esfuerzo, de la disciplina. Y han sido muy importantes en toda mi trayectoria que he tenido, que es corta porque todavía estoy súper joven, pero que en el tiempo que llevo siento que tengo el doble de edad que realmente tengo, ¿no? Pero sin duda alguna, la crianza en casa lo es todo. Mira, yo llegué a Estados Unidos alrededor del año 2019, si no me equivoco, 18, 19, y literalmente me llegué sin casi nada, ¿no? Por no decir nada. Yo me acuerdo que yo caminaba de mi trabajo a mi casa, bueno, donde rentaba, ¿no? Casi 2 horas ida y casi 2 horas de vuelta. Solamente por ahorrarme 10, $12 de Uber, ¿vale? Pero yo no lo hacía tanto por el ahorro, muchas veces sí, muchas veces no. Lo hacía era porque yo me estaba autoentrenando, me estaba capacitando mentalmente, me estaba fortaleciendo, porque yo sabía que eso en ese momento me iba a ayudar muchísimo para mi yo de ahora. Eso era todos los días prácticamente. Y trabajaba todo el día, ¿no? Cabe recalcar que todos los días trabajaba, todos los días. Tenía un día libre que eran los martes, el cual tampoco agarraba. Por 4 o 5 meses seguidos. Fue así. También me iba muy bien en el trabajo, en un trabajo de ventas, que allí me di cuenta, mi familia siempre estuvo en ventas o comerciales, o más bien no en ventas, en comercio, ¿vale? Pero no en venta agresiva. A mí siempre me gustaba interactuar, intercambiar productos, vender de niño en el colegio, pero como hobby. Nunca lo vi como algo principal, como que yo era un vendedor.
real, ¿no? Siempre me veía como un deportista. Eso lo hacía por hobby y porque lo veía en casa, ¿no? Pero en este trabajo me di cuenta con el paso del tiempo que los resultados que estaba teniendo. O sea, me estaba sorprendiendo a mí mismo porque no sabía que tenía ese don en la venta. Y fue muy cómico porque así como yo no lo sabía, tampoco me estaba limitando a saber que podía ser aún mejor. O sea, ahí empecé a educarme en el área de ventas, leer libros, empecé a mí mismo a practicar, a hacer roleplay conmigo mismo. Ponía todos los días cualquier video de ventas y siempre estaba leyendo de ventas. Y después, con el paso del tiempo, cuando me di cuenta, ya tenía 20 negocios de ventas. Cuando caigo en cuenta, tenía 21 años, 22 años. Ya tenía 20 negocios en los centros comerciales de venta agresiva. Y, y yo no me di cuenta cómo pasó, qué tan rápido, fue una transición que después de un tiempo caí en cuenta que, wow, todo lo que había logrado empezando a caminar por ahorrarme 10, $12 de Uber, a ese punto que llegué, que fue un momento en el que manejaba 40, 50 personas que todos eran mayores que yo, todos. Entonces, claro, aquí es mucho más complicado, ¿no? Cuando los egos, las personalidades de las personas, sobre todo cuando tú tienes 22 años y los demás tienen 30, 40, es bien complicado. Y saber que yo lo pude manejar, que lo manejé de una manera tan natural, tan sólida, que hoy por hoy yo no había quedado en cuenta que fue un reto, un súper reto, que lo logré y que aprendí muchísimo, muchísimo. De esa etapa aprendí muchísimo. Agradezco haber estado cada día ahí, trabajando todos los días, con todos mis compañeros de trabajo, con los trabajadores, con mis socios, con todo el personal, porque esas experiencias, más que experiencias, fue un conocimiento que absorbí, que hoy por hoy me siento capaz de hacer cualquier tipo de negocio que se me presente en cualquier momento. Cualquier momento, cualquier negocio que se me presente, yo me siento capaz de liderarlo, de formarlo, de expandirlo y de hacerlo exitoso. Porque realmente en ese punto, a esa edad, el estrés, ventas, personas, emociones, es bien complicado. Si lo pude manejar en ese momento y he seguido manejando otras industrias, yo hoy por hoy me siento capaz de hacer lo que sea. Y eso es lo que yo más agradezco, porque cuando tú tienes self-confidence, que es seguridad de ti mismo, tú te sientes capaz de lograrlo. Y aunque no la tengas, si te presenta un negocio hoy que tú no sabes de lo que te están hablando, tú tienes que tener seguridad de que lo vas a lograr. Porque si tú no crees en ti, ¿quién más lo va a hacer? Tú tienes que creer en ti primero que nadie. Después se resuelve, pero tú siempre tienes que creer en ti. Porque lo más importante es que con tus compromisos, con tu disciplina, con tu crianza, con tu formación, con lo que has aprendido, con lo que has absorbido de otras personas, con lo que has experimentado y lo que has hecho, simplemente te sientes capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, nunca tengas miedo de ti mismo, nunca dudes de ti. No te pongas límites. Muchas personas de tu entorno quizás tienen un potencial o ven un potencial en ti que muchas veces tú no te estás dando cuenta que lo tienes. Y tú tienes que estar atento, porque si tú no te das cuenta, no vas a avanzar. Porque otras personas no pueden generar acciones sobre ti mismo. Pueden generar sobre ellos mismos, pero nadie va a accionar por ti. Entonces, no te limites y afronta cada reto como una nueva etapa de vida. Es muy chistoso porque yo tenía muchas tiendas, abrí muchas tiendas. Después cerré varias, vendí otras. Eso fue un remolino de una etapa que pasó, de la cual también aprendí muchísimo, porque no hay, si no aprendes, si no generas un beneficio económico y no aprendes conocimiento, no tienes ningún conocimiento, ahí sí te digo, perdiste el tiempo. Pero mientras estés aprendiendo o estés ganando algo, nunca perdiste. Eso sí te lo puedo decir. Todos estos pasos te van a ayudar a llegar más alto. Hoy por hoy estoy en una industria que es mucho más grande que la que estaba antes. Evidentemente, estos son negocios multimillonarios que también te rodeas con otras personas, negocias con otras personas,
capacitas a otro tipo de personas, no es el mismo perfil, no es para todo el mundo esta industria. Sin embargo, al comienzo fue muy duro, Perdimos bastante económicamente, pero lo que aprendimos nos llevó a ser la compañía número uno en Florida por tercer año consecutivo en ventas. Y eso no me lo va a quitar nadie. Por eso te digo, nunca se pierde. ¿Qué es vender? Vender no es convencer, es resolver decisiones y solucionarle necesidades a los clientes. Nunca trates de convencer, porque convencer es obligar. ¿Cómo formar un equipo de venta? Formar un equipo de venta requiere estructura, organización, logística y entrenamiento. No puedes ir a entrenar un equipo de venta sin una estructura, sin información, sin conocimiento, porque lo que haces sin conocimiento y sin estructura no dura. ¿Cuál es el producto más caro que has vendido? El producto más caro que he vendido ha sido mi conocimiento, porque el conocimiento que yo tengo es lo que a mí me ha ayudado a avanzar y a escalar todo lo que he hecho en toda mi vida. Si tuviera que escoger el mejor momento de mi vida en ventas, escogería el primer día, porque el primer día fue el día en que me di cuenta que sabía vender. No solamente porque vendí, sino por la cantidad que vendí mi primer día sin previa formación. Si un vendedor me pidiera un consejo sobre ventas, yo le diría que se capacitara, que leyera, porque un vendedor sin conocimiento no tiene éxito. Es lo mismo cuando tú haces un deporte, cuando vas a la universidad. Si tú no estudias, si tú no te preparas, no vas a obtener éxito ni vas a lograr tu objetivo. Siempre tienes que prepararte y siempre tienes que capacitarte. Algo que no todos los vendedores entienden. Muchos creen que es solamente ir, dar una información, vomitan un speech y ya. Y de repente al final de mes dicen, ¿por qué no vendí? La razón es porque no te preparas más bien. Porque cuando te preparas, obtienes resultados, que es muy importante. Porque cuando tienes resultados, quiere decir que tú tienes un beneficio de esta. Y tu trabajo te está funcionando, te está ayudando, te está alimentando para tú crecer. Porque no es solamente vender, es formarte, vender y luego formar a otros para que puedas ayudarlo a crecer y luego pasar a otro nivel que es liderar. No es lo mismo ser un manager que ser un líder. Un manager puede ser cualquiera. Un líder no puede ser cualquiera. Un líder, como lo dice la palabra, son personas que lideran, que siguen tus ideas, tus objetivos y que van contigo hasta la muerte. Eso no lo logra un manager. Cuando empecé en las tiendas de los centros comerciales, yo tenía 21 años, 20 años aproximadamente, y empecé a tener equipos de venta. Yo sabía era vender. Yo sí sabía era vender, te podía vender de todo, lo que sea. Pero luego salté a otro nivel que ya no era solamente yo vender, era enseñar a vender. Y eso es como el mejor jugador de fútbol, de tenis. Muchas veces tú eres el mejor jugador, pero tú no sabes transmitir esta información o no sabes enseñar. Lo mismo es en ventas. Al igual que, por eso es que no todas las personas que son sabias o que tienen información son buenos educadores. Una cosa es ser maestro, otra cosa es ser sabio, una persona sabia. En mi persona, en mi posición, yo estaba aprendiendo, pero dentro de mí yo decía que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Yo lo que sí sabía con seguridad era que lo estaba enseñando, que le estaba dando información sin estructura, sin seguimiento, pero le estaba dando la información que yo tenía porque yo sabía vender. Luego lo intenté y fallé. Muchas veces al principio yo fallé. Yo no sabía si lo estaba entrenando bien a estas personas o no. De repente yo agarro un día a mi socio y le digo, mira, ven acá, porque yo no sé si esto está funcionando o no, porque creo que no, porque se están yendo mucho. Y él me dio estructura. Y ahí fue cuando todo cambió. Cuando empecé a entrenar con estructura, eso cambió por completo, porque le estaba dando información, estaba alimentando realmente a estos vendedores, a estas personas. Le estaba dando algo que antes no le estaba dando, que era información buena. Nunca es información que no funciona. Estructura y seguimiento, pasos. Porque como te digo, en ventas, si no te capacitas, si no sigues una estructura, no lo vas a lograr. Las ventas es una carrera súper complicada. Lo único que no tiene es años, como una universidad, como un colegio. Te puedes graduar en un año, en 6 meses, como quizás nunca te puedes graduar. La venta necesita información, necesita estructura y necesitas conocimiento.
Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Empecé a entrenar, la gente empezó a quedarse, empezaron a vender. Y ahí fue el momento que realmente que fue cuando no me di cuenta que de una tienda, 2 tiendas, 3 tiendas, pasamos a tener 20 tiendas y ya empezamos a poner, bueno, muchos más departamentos, recursos humanos, inventario, una persona dedicada, contabilidad, managers y líderes. Y ahí fue cuando todo fue escalando y creciendo. Pero al comienzo fue catastrófico porque yo tenía 20 años, estaba empezando nada más. Yo lo que sabía era vender y ya, no sabía transmitir la información ni tenía estructura para transmitirla. Y ahí cuando digo que hay que tener conocimiento, lo digo porque en ese momento fue cuando yo empecé ya a tomármelo más en serio, que fue cuando empecé a leer, fue cuando empecé a investigar, empecé a ir a capacitaciones. Muchas veces los vendedores tenemos un ego súper alto que creemos que nadie sabe más que nosotros y que esa capacitación no funciona. Cualquier capacitación que vayas, por poco que sea, algo aprendes. Porque de todas las personas aprendemos algo. Cuando tú estás dispuesto a aprender, a escuchar, es ahí cuando ya tú estás en otro nivel. Tomé la decisión de hacer esto porque siento que tengo información muy valiosa con mis experiencias en ventas, con mis hábitos, con lo que he vivido personalmente, que siento que hay muchas personas afuera que se pueden sentir identificadas con esto y que es información muy valiosa que les puedo dar. Y si puedo ayudar a solamente una persona al menos, estoy satisfecho. Lo que me diferencia a mí de otros vendedores es la resiliencia que yo tengo. Yo tengo una fortaleza mental que puede atravesar cualquier momento, por malo o por bueno que sea. Y eso es algo que en ventas es donde mayormente fallan los vendedores, en las emociones. Porque somos seres humanos. Mañana amanecemos mal de salud o tienes una mala noticia personal de algún familiar y te cambia por completo el día. Ya no tienes el mismo éxito, los mismos resultados ese día. Algo que yo tengo que puedo aportar y que siento que me hace diferente de todos los demás absolutamente, es que yo puedo dejar todos mis sentimientos en un locker y vender como si nada estuviera pasando afuera. Si tuviera que empezar de cero otra vez, empezaría vendiendo. Las ventas me han dado todo lo que tengo a día de hoy. Más allá de la formación, de todo lo que he hecho en mi vida personal, profesional, las ventas me han enseñado a escalar, a no tener límites. Porque eso es lo más importante de la venta, que no tienes límites para lograr lo que tú quieras en la vida. Porque puedes empezar vendiendo, pero luego puedes empezar construyendo para los otros vendedores que están empezando. Muchos vendedores no cierran negocios no porque no saben, sino porque no detectan el problema real. Si hoy quisieras cambiar tu vida, yo te recomiendo que aprendas a vender. Y si no aprendes, no eres nadie en la vida. ¿Por qué? Realmente tú te vendes hasta en la entrevista de trabajo, hasta comprando una propiedad. Siempre estás vendiendo. Si algo te recomiendo es que aprendas a vender.